Toma su lugar, hermano. ¿Qué simboliza la vela que encendimos hace un momento? Gozo. La iglesia de Dios en este domingo tiene gozo. Amén. Entonces, a partir de ese gozo, quiero también preguntarle a la iglesia, ¿su pueblo tiene la fortaleza para escuchar y reflexionar sobre temas difíciles? Amén. Amén. Entonces oremos, hermanos. Padre mío, te doy gracias a ti, Señor, por este día. Te doy gracias porque me permites estar aquí enfrente de tu pueblo para poder hablar de tu palabra. Me pongo en tus manos. Guíame. Habla a través de mí, Señor, para llevar bendición, para edificar a tu iglesia, Señor. En tus manos estoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Con esta frase termina de escribir David el Salmo 8. Pero si miramos el primer versículo, dice exactamente lo mismo. Solamente cambia la palabra grande por glorioso. Esta repetición casi idéntica y deliberada que está al inicio y al final se llama inclusio. ¿Qué es un inclusio? Es un recurso literario que transmite una enseñanza principal o concéntrica mediante una estructura envolvente. Así que si quiero sintetizar, el Salmo 8 es un tratado sobre lo glorioso y grandioso que es Jehová nuestro Señor. Sin embargo, el escritor sagrado deja ver a través de los 9 versículos un estado de contemplación y de raciocinio que lo deja casi atónito y casi incrédulo, tomando en cuenta la aflicción que estaba viviendo, descrita en los anteriores salmos. Pero finalmente, en su quebranto, logra sostenerse en lo principal, que es el reconocimiento de la majestuosidad de Dios. Por su providencia es que no cae en el punto de quiebre, sino en el punto de inflexión, del cual hago mención en este título del mensaje. El Salmo 8 está precedido de otros 7, los cuales llevan un orden e introducen el concepto clave que tiene que ver con el plan maestro y la promesa que Dios hizo a David. Y esto es que de su descendencia vendría un futuro rey sin igual, pues sería el Mesías, el ungido de Israel, para confrontar a los gobernantes que oprimían a su pueblo. Y él sería la fortaleza protectora, el gozo y regocijo para aquellos que se refugiaran en él. Desde el Salmo 3 al 7 somos convidados a reflexionar sobre la historia de David, cuando se sentía indefenso hasta tener que escapar y esconderse de sus perseguidores. David clama a Dios incansablemente para que lo libre, restaure, guíe y fortalezca, porque no puede solo,
Posteriormente, en el Salmo 9, podemos distinguir una actitud renovada, con mucho mayor regocijo, y empieza a escribir pidiendo por los humildes, los afligidos, aquellos a quien Dios acostumbra elegir a través de toda la Biblia, el cual es un patrón que se repite una y otra vez para darnos cuenta que el Señor no desampara al menesteroso ni retarda sus promesas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice el Señor. Así que el Salmo 8 funciona como un momento crucial y definitorio en la vida de David, y de la misma manera lo debe ser para nosotros. El escritor, en su narración, medita sobre la creación desde Génesis, donde encuentra un contraste. Dios origina las luces celestiales en lo alto con toda su magnificencia y en todo su esplendor, pero también del barro y del polvo forma al hombre. El escritor mira hacia el cielo y se siente tan pequeño e insignificante, pero también entiende que Dios en su sabiduría le otorga al hombre su imagen y semejanza, dándole la honrosa tarea de sojuzgar y fructificar la tierra. De tal manera que resulta importantísimo detenernos a la mitad de este salmo, donde David hace uno de los cuestionamientos más inquietantes, no solo de la Biblia, sino también de la historia y de la vida en general, y que se ha mantenido latente para muchos durante miles de años. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y es particularmente en esta parte donde es necesario profundizar y meditar por un momento qué es el hombre. ¿Por qué es tan importante para ti, Señor, si se empeña de continuo en la iniquidad? Persevera en el pecado esperando que la gracia abunde. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, si solo se esfuerza por ganar el mundo sin preocuparle si pierde su alma? Se envanece hasta parecer un sepulcro blanqueado, lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Qué es el hombre para que lo visites y tengas misericordia de él? Si es necio, sabiendo que dura cosa le es dar patadas contra el aguijón, y aparenta ser piadoso, pero en realidad es el címbalo que retiñe, hueco, vacío, con espacio más que solo para que habite la maldad. A través del tiempo, el hombre ha sido el lobo del hombre. Febrero de 1925, nace en Chihuahua un pequeño de nombre Erbil. 6 de septiembre de 1964, nace en Matamoros una bebé llamada Sara. Ese mismo año, pero en la Ciudad de México, una familia recibe a un niño que llaman Jorge. ¿Qué tienen en común estos tres recién nacidos? Bien, el ya adulto Erbil, de apellido Levarón, para el año 1980 es sentenciado a prisión al encontrarse culpable de 25 homicidios y otros 35 probables.
Un año más tarde se suicida en su celda. La joven Sara, de apellido Aldrete, apenas a sus 25 años, es culpable de 15 víctimas. En la actualidad cumple su condena. Y por último, el también joven Jorge, de apellido Riose, se le comprueban 13 asesinatos y otros 13 posibles. Antes de cumplir 30 años, muere en 1993 en un incendio. El hombre, entre muchas cosas, es su mismo depredador. Se autoaniquila y es el único ser que se atreve a destruir masivamente a sus semejantes. ¿Por qué le presento estos ejemplos y no le presento los más conocidos que aparecen en series de televisión o en documentales? Porque estos son de este país. Uno de ellos es de este estado. Y sé que si me pongo a investigar un poco más, puedo encontrar casos en esta ciudad. Esa es la cruda realidad. Y lamentablemente es más común de lo que pensamos. La maldad es tan común que por momentos pareciera que no estamos poniéndole atención. Está tan cerca que más bien, como dice Pablo en Romanos, la maldad mora en mí y en el hombre. Nos invade la noche más oscura. Pero hermanos, desde el oriente viene la luz. Desde hace poco más de 2000 años ha venido el resplandor para vencer estas tinieblas, alumbrar a su pueblo y llenarlo de gozo. Porque ¿qué es el hombre? Sino también es la cúspide de la creación divina, diseñado por 206 huesos formados desde el polvo de la tierra por las manos omnipotentes, no por el azar, ni por accidente, como se aferra a decir nuestra rival, entre comillas, la ciencia, que sin quererlo nos da la razón, porque acepta que si el universo entero variara al menos el equivalente a un grano de arena, entonces todo lo que conocemos hasta hoy colapsaría de inmediato. Un poco de ciencia te puede alejar de Dios, pero un mucho de ciencia te regresa a Él. Al mirar y admirar la vastedad y perfecta sincronía celestial, que es una terquedad querer explicarla como simple casualidad. Entonces, ¿qué es el hombre? Sino también aquel destinado desde antes de la fundación del mundo a maravillarse del poder de la majestuosidad de su Creador y dar testimonio de la victoria de su Salvador, que es Cristo Jesús. El hombre es aquel escogido para ser el receptor directo del amor perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cabida para la sombra de variación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que cuando las Sagradas Escrituras le dicen que desde que recibió a Cristo en su corazón, usted es linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, es el remanente de su heredad. Y ahora habita en usted la luz que se encarnó en Belén
y nos convirtió en una ciudad asentada sobre un monte, la cual no se puede esconder y tampoco se debe callar en este mundo convulsionado. Ese es el punto de inflexión al que somos llamados, hermanos. Las palabras del Salmo 8, escritas por David y a su vez inspiradas por el Espíritu Santo, han resonado a través de los siglos y nos orillan a considerar nuestra posición en la creación del Padre. Es una confrontación directa a desestabilizar nuestra zona de confort desde lo más profundo de nuestro ser. Es una instigación dura a mirarnos a nosotros mismos con ojos espirituales, a evaluar la fragilidad y la fugacidad de nuestra existencia en un mundo obsesionado por el poder y la autoexaltación, en un mundo caído y decadente, dominado por ideologías baratas. Estas palabras nos recuerdan lo endebles, vulnerables, pero al mismo tiempo privilegiados por la gracia del dueño de todo, por cuanto existe. Dimensionemos por un momento, hermanos y hermanas, la vastedad del universo que Dios ha formado. Galaxias interminables, estrellas que parpadean en la inmensidad del espacio, planetas que danzan a un ritmo determinado y obviamente planeado. En este vasto escenario, ¿qué somos nosotros los hombres? Pareciera que nada, pero el Salmo 8 también representa la manera poética, retórica y magistralmente lo asombroso de saber que el Todopoderoso le concede al hombre su recuerdo, su aliento y su presencia. Dios nos conoce íntimamente, conoce nuestros anhelos más profundos y nuestras preocupaciones más intensas. No somos meros accidentes en el tejido del espacio. Somos seres que han sido deliberadamente formados y sostenidos por la inagotable misericordia de nuestro Padre y Dios. Pero, hermanos míos, sería un error quedarnos solo en la contemplación de la sublime creación y la estima grandiosa hacia el hombre. El cuestionamiento retórico del Salmo 8 sirve a impulsar un sentido de responsabilidad. ¿De qué? Del cumplimiento de la gran comisión que nos fue encomendada y por la cual no nos podemos quedar callados. En una sociedad que pervierte con sutilezas, no podemos estar pasivos. En una sociedad que adultera con facilidad pasmosa las mentes más ingenuas, el quedarnos estáticos es igual a querer ser devorados. En esta sociedad actual, que incluso hace tropezar a nuestros pequeños, quisiéramos cumplir las Escrituras y atarle una piedra al cuello a los culpables y arrojarlos al fondo del mar. Pero la luz que descendió y se encarnó en Belén es la misma que un día lo alcanzó y traspasó más allá de su piel y las coyunturas hasta llenarlo de gozo espiritual, y ahora le dice: entresaca lo precioso de lo vil, vence al mal con el bien, esfuérzate y sé valiente. Ese es el punto de inflexión, hermanos. Mateo 11, versículo 12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero no se confunda con la palabra violento, la cual también
es sinónimo de enérgico, fuerte, duro, incluso valiente. Pero si no está claro aún, le doy la traducción de otra versión. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Así que si alguna vez le preguntan, ¿qué es lo más valiente que has hecho en tu vida? Paradójicamente debe responder que fue haber reconocido que usted no puede seguir solo en el camino, que usted necesita ayuda de un Redentor. Por lo tanto, si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Amén. Visualice esto. Usted va por una carretera en forma vertical, entra en una tormenta, empieza a llover, el viento arrecia cada vez más, pero usted necesita llegar a su destino porque es una emergencia, por lo que acelera sin importar el peligro. Y si por un instante pone atención al agua sobre el cristal, en lugar de ver que cae, puede ver que el agua va hacia arriba, como desafiando las leyes de la gravedad y de la física. Esas partículas de agua somos nosotros al persistir en la obra de Dios, yendo a contracorriente, por momentos cayendo, pero cuando aparece la tempestad, aparece la resistencia. El punto de inflexión que contrarresta la violencia del mundo con la violencia espiritual. Tal como esas pequeñas partículas de agua que se ondulan, balancean y se mantienen blandiéndose, pareciendo ser débiles, pero siempre llegan a un nivel firme. Así los cristianos, atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, perseguidos, mas no desamparados. Eso nos debe llenar y saciar de gozo, hermanos. En un mundo donde impera la maldad, que lo quiere ver derrotado, cabizbajo, débil, usted tiene que reaccionar por medio del Espíritu Santo que habita en su interior. Pongámosle atención. Así que todo el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le quiere decir. Ante el mal, el cristiano debe resultar una amenaza activa y peligrosa. Y no me malinterprete, hermano. Hay una diferencia entre dejar a la gente hacer algo a decir que soy peligroso. Véalo de esta manera. Peligroso significa que puedo ser una afrenta hacia lo malo, y no significa que seré violento, sino que seré valiente. De lo contrario, sería cobarde, y eso es igual a presa fácil. Si no eres una fuerza inagotable, implacable, significa que no eres capaz ni siquiera de empezar por ti mismo. Si eres capaz de saber cuándo violentar espiritualmente, entonces ser pacífico no será una estadía, sino el resultado de tus obras. Cuando se aprenden artes marciales, aprendes a ser peligroso, pero también a saber cuándo serlo. Y el conocimiento de ambas es la consecuencia de tu preparación y tu disciplina. De otra forma, estaríamos confundiendo pacifismo con pasividad, bondad con debilidad. Es decir, soy inofensivo, entonces soy bueno. No,
Así no funcionan las cosas. Si eres inofensivo, solo eres débil. Y si eres débil, no eres apto para el reino de Dios. No se puede estar preparado para presentar defensa ante los que te demanden razón de la esperanza que vive en ti. Si estoy sentado en la actitud estoica, viendo pasar las cosas como simple espectador. No se puede levantar una piedra sin estar preparado para la serpiente que está debajo. Es fácil caer en la rutina de la vida diaria, distraídos por las ocupaciones cotidianas y las exigencias de nuestros entornos. Pero hemos llegado a un punto y a un tiempo donde no podemos permitirnos más que nuestros miedos e inseguridades nos lleven a la complacencia. La complacencia es un enemigo sutil que se infiltra en nuestras iglesias con sigilo. Nos tienta a descansar en el mero acto de ser recordados por Dios y olvidar la llamada a ser agentes de cambio. Se debe resistir la seducción de una fe cómoda y superficial. Amados hermanos, la reflexión del Salmo 8, versículo 4, no debe ser un ejercicio solo individual, sino también grupal. Somos una comunidad de creyentes, pero más que eso, somos el cuerpo de Cristo, donde todas las partes tienen una función crucial y la corresponsabilidad de vivir en unidad, dirigidos por el Verbo de Dios. Esta pequeña porción de las Sagradas Escrituras tiene la intención de motivar de manera frontal a la verdadera transformación de aquel que no lo haya hecho aún. Su propósito es desencadenar los grilletes que mantenían cegadas su mente y su corazón, y comprenda que para poder tocar el cielo, sus rodillas deben tocar el suelo. Pueblo de Dios, en 7 días más celebraremos con sumo regocijo el cumplimiento de las profecías por la llegada de aquel niño que llevaría cautiva la cautividad, que vino para encontrar lo que se había perdido, el Cordero inmolado y León de Judá, siervo y rey. Así que si este mensaje está teniendo sentido para usted, no le voy a decir que espere hasta ese día para renovar o iniciar su compromiso con quien nos salvó. Hágalo ya. Todos los días han venido a ser este día. Una semana más podrá ser poco o mucho, es relativo, pero en 7 días se creó todo el cosmos y quedó un día para descansar. Y yo sé que usted me entiende. Enfoque su mirada hacia el punto de inflexión. Por lo tanto, el ofrecimiento está puesto a su alcance, hermano. Hoy le dice Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esa es la promesa y ese es el aliento del que vive y reina por siempre y siempre, desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Por Él y para Él, no nos cansemos de hablar de su grandeza hasta que se acabe la garganta y hasta que todo lo que respira alabe al Señor. Así que ahora que sabe quién es usted y quién soy yo, concluyo como inició David diciendo: oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Esto es palabra de Dios.